Eduardo se despertó por el estridente sonido del teléfono. La esfera del reloj brillaba con números verdosos, las 3:20 de la madrugada. A su lado dormía Carmen, de espaldas a él, con el cabello revuelto sobre la almohada. El teléfono seguía sonando, era el suyo, que estaba sobre la mesilla de noche de su lado. En la pantalla aparecía un número desconocido sin nombre. Eduardo extendió la mano maquinalmente hacia el aparato, pero se detuvo. ¿Despertar a su mujer? ¿O contestar él mismo? La llamada no cesaba, la melodía parecía ensordecedora en el silencio nocturno. ¿Diga? Dijo en voz baja, acercándose el auricular al oído. Silencio. Después, algún tipo de susurro, como si alguien hubiera tapado el micrófono con la mano. Eduardo repitió. ¿Diga? ¿Quién es? Tonos cortos. Se cortó la comunicación. Carmen se movió, abrió los ojos y vio a su marido con su teléfono en la mano. Se incorporó bruscamente en la cama. ¿Qué haces? En su voz no había somnolencia, sino algo parecido al pánico. Tu teléfono sonaba. Pensé que sería algo urgente. Ella le arrebató el aparato de la mano, miró la pantalla. El número sin nombre. Es Ana Dolores, dijo Carmen rápidamente, echándose el pelo hacia atrás. Mi paciente. Tiene un estado crítico, le advertí que podía llamar a cualquier hora. ¿A las 3:30 de la madrugada? Tiene insomnio. Ataques de pánico. Carmen volvió a poner el teléfono en la mesilla, pero boca abajo. Perdona que te haya despertado. Eduardo se volvió a tumbar, pero el sueño había desaparecido. Algo en la entonación de su mujer le pareció extraño. Una respuesta demasiado rápida, una explicación demasiado clara para alguien a quien acababan de despertar. ¿Y por qué había reaccionado tan bruscamente al verle con el teléfono en las manos? Carmen ya respiraba de manera uniforme, fingiendo dormir, pero Eduardo sentía la tensión en su cuerpo. Se quedó mucho tiempo tumbado, mirando al techo, atento a cada susurro. Por la mañana, durante el desayuno, Carmen parecía fresca y tranquila. Le sirvió café, puso en la mesa un plato con huevos fritos, se sentó enfrente con una taza de té. ¿Cómo has dormido?, preguntó. Bien, mintió Eduardo. ¿Tu paciente no volvió a llamar? No. Ya te dije que tiene crisis. Habló con su marido, se tranquilizó. Pero tú no hablaste con ella. Contesté yo, y hubo silencio. Carmen se quedó inmóvil un segundo, luego se encogió de hombros. Probablemente se desconcertó al oír una voz masculina. Pasa. Luego volvió a llamar al número del trabajo. Eduardo asintió, pero la sensación de falsedad no desaparecía. Después de 20 años de matrimonio, se había acostumbrado a la manera que tenía su mujer de explicar cualquier situación de forma lógica y detallada. En el trabajo le esperaban otras extrañezas. Víctor, su socio en el negocio, con quien construían casas desde hacía 15 años, le recibió en la entrada de la oficina. Eduardo, tenemos que hablar, dijo Víctor, sin mirarle a los ojos. ¿De qué? Del contrato con los promotores de la zona industrial. Hay problemas. ¿Qué problemas? Ayer me dijiste que todo estaba listo para la firma. Víctor se frotó la frente con la mano, miró hacia otro lado. Quieren cambiar las condiciones. Reducir el precio en un 15%. ¿Por qué? Dicen que han encontrado un contratista más barato. Eduardo estudió la cara de su socio. Este evitaba la mirada directa, jugaba nervioso con un bolígrafo. En años de trabajo conjunto, Víctor nunca había parecido tan inseguro. Enséñame su carta con las nuevas condiciones. Llamaron. Aún no hay carta. Extraño. Normalmente estas cosas se formalizan por escrito. Sí, extraño, asintió Víctor y se fue rápidamente. Eduardo se quedó allí de pie, tratando de entender qué estaba pasando. Primero su mujer con sus llamadas nocturnas y explicaciones poco convincentes, ahora su socio se comportaba como un colegial al que hubieran pillado mintiendo. Aurelio, el contable jefe, pasaba por allí con una carpeta de documentos. Al ver a Eduardo, le saludó y quiso seguir adelante, pero Eduardo le detuvo. Aurelio, mire por favor nuestros cálculos del contrato de la zona industrial. Víctor dice que los clientes quieren reducir el precio. El contable se quedó inmóvil, la carpeta se le cayó de las manos, los documentos se esparcieron por el suelo. Perdone, murmuró apresuradamente, recogiendo los papeles.
Sí, sí, lo miraré. Sin duda lo miraré. Eduardo le ayudó a recoger los documentos. Las manos de Aurelio temblaban. ¿Todo bien? Sí, claro. Solo que la tensión sube y baja. La edad, ya sabe. Aurelio se fue apresuradamente, dejando a Eduardo completamente desconcertado. ¿Qué pasaba con la gente? Todos de repente se habían vuelto nerviosos, evasivos, como si estuvieran ocultando algo. Diego Martínez, el director de ventas, apareció en la puerta de su despacho. Alto, siempre vestido cuidadosamente, normalmente irradiaba la confianza de un joven depredador. Pero hoy en su mirada brillaba algo burlón y a la vez vigilante. Eduardo, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo está la familia? Preguntó con una sonrisa apenas perceptible. Bien. ¿Por qué? Por nada, me intereso. ¿Tu mujer trabaja? Sí, es psicóloga. Tiene consulta privada. Ah, ya veo. O sea que trata con mucha gente. Gente muy diversa. En la voz de Diego sonaba cierta ambigüedad que hizo que Eduardo se pusiera aún más en guardia. ¿Qué quieres decir? Nada especial. Solo que es una profesión interesante, la de psicólogo. Muchas relaciones de confianza, mucho trato íntimo. Diego sonrió y desapareció en su despacho, dejando a Eduardo con una sensación desagradable. Por la tarde en casa, Carmen le contaba cómo había sido su día. Hablaba de nuevos clientes, de casos complicados, pero los detalles parecían difusos, generales. Cuando Eduardo hacía preguntas específicas, ella respondía de manera evasiva o cambiaba de tema. He tenido un caso muy interesante, decía, removiendo la sopa en el plato. Un hombre de mediana edad, problemas familiares. Su mujer le sospecha de infidelidad, aunque él es absolutamente inocente. ¿Y cómo le ayudas? Trabajamos la comunicación. Aprendemos a explicar correctamente nuestros actos, para no provocar sospechas innecesarias. Eduardo levantó los ojos del plato. Carmen le miraba atentamente, con aire analítico. Interesante, dijo. ¿Tienes muchos casos así? ¿Problemas familiares? Sí, bastantes. La gente ha dejado de confiar unos en otros. Después de cenar, Eduardo fue al salón a ver las noticias. Carmen se quedó en la cocina fregando los platos. A los pocos minutos oyó el sonido suave de su teléfono, no una llamada, sino la señal de un mensaje. Después su voz amortiguada. Ahora no. Hablaremos mañana. Cuando volvió a la cocina, Carmen estaba de espaldas, guardando los platos limpios en el armario. El teléfono estaba sobre la mesa. ¿Quién llamaba? Nadie. Ha llegado un mensaje del banco sobre un cargo. Eduardo miró la pantalla. El teléfono estaba bloqueado, no se veía ninguna notificación. Enséñamelo. ¿Qué enseñarte? El mensaje del banco. Carmen cogió el teléfono, lo desbloqueó, pero no se lo pasó a su marido. Una notificación normal. Han cobrado el internet. Rápidamente se metió el aparato en el bolsillo de la bata y salió de la cocina. Eduardo se quedó solo, sintiendo como en el estómago crecía una sensación pesada y fría. En un día demasiadas extrañezas. Un socio nervioso, un contable tembloroso, insinuaciones ambiguas del joven empleado. Y su mujer, que de repente se había vuelto cautelosa con el teléfono y evasiva en las respuestas. Quizás estaba pensando demasiado. Quizás el cansancio acumulado le hacía ver problemas donde no los había. Pero la sensación de que algo no iba bien no le abandonaba. Las siguientes 2 semanas Eduardo observó. Carmen realmente había empezado a llegar tarde más a menudo, ora un caso complicado requería tiempo adicional, ora un paciente pedía una cita extraordinaria. Las explicaciones sonaban razonables, pero se acumulaban con una regularidad sospechosa. Ayer se había ido a las 7 de la tarde, diciendo que se encontraba con una clienta que solo podía reunirse después del trabajo. Volvió a las 10:30, cansada, pero extrañamente excitada. Cuando Eduardo preguntó cómo había ido la sesión, Carmen respondió lacónicamente, difícil. No quiero hablar de ello. Esta mañana anunció. Hoy tengo una cita importante. Un cliente nuevo. Un caso muy complicado. Puedo llegar muy tarde. ¿Dónde os vais a encontrar? En su casa. No puede desplazarse a la consulta, problemas de movilidad. Eduardo asintió, pero algo en su entonación le inquietó.
Carmen evitaba su mirada, se movía nerviosa delante del espejo, arreglándose el peinado. Se puso un vestido nuevo que él veía por primera vez, negro, ajustado, evidentemente caro. Bonito vestido, dijo. Gracias. Me lo compré la semana pasada, quería causar buena impresión a los clientes. ¿A los clientes? Al cliente, se corrigió rápidamente. La primera impresión es importante en psicología. Carmen le dio un beso en la mejilla y se fue. Eduardo se quedó en la ventana, observando cómo subía a su coche y se iba. La decisión maduró al instante, la seguiría. En la oficina se excusó con dolor de cabeza y se fue temprano. Víctor ni siquiera le hizo preguntas, en los últimos días su socio evitaba las conversaciones innecesarias, como si temiera decir algo inadecuado. Eduardo siguió la ruta que solía tomar su mujer. A los 20 minutos vio su coche en el aparcamiento de un centro de negocios. ¿Así que había dicho la verdad sobre la cita? Pero entonces, ¿por qué ese atuendo para trabajar con un paciente? Aparcó a cierta distancia y esperó. Media hora después Carmen salió del edificio, pero no sola. A su lado caminaba un hombre de unos 40 años, con un traje caro, conversando sobre algo. Eduardo no podía distinguir el rostro del desconocido, pero el lenguaje corporal de ambos parecía demasiado íntimo para una relación psicólogo-paciente. Subieron al coche del hombre, un todoterreno negro con cristales tintados, y se fueron. Eduardo trató de seguirlos, pero en el tráfico urbano pronto los perdió de vista. Por la tarde Carmen volvió a la hora habitual, hacia las 10. Parecía cansada, pero satisfecha. ¿Cómo ha ido la cita?, preguntó Eduardo. Bien. Conseguimos un avance. El paciente por fin empezó a confiar. ¿Un hombre? Sí. 42 años, problemas con su mujer. La sospecha de infidelidad sin ningún fundamento. Eduardo estudió el rostro de su mujer. Parecía tranquila, solo un ligero rubor en las mejillas delataba excitación. ¿En qué hotel? ¿Qué hotel? Dijiste que os encontrabais en su casa. Ah, sí. Es que al final cambió de opinión, alquiló una sala de reuniones en un hotel, no quería que nadie le viera en una clínica psicológica. Eduardo asintió, pero la explicación le parecía forzada. Los psicólogos mantienen distancia profesional con los clientes. Los regalos caros violan las fronteras éticas. Al día siguiente decidió actuar de manera más decidida. Carmen se fue otra vez a una cita con un paciente y Eduardo llamó a un taxi. El conductor, un chico joven con tatuajes en los brazos, escuchó su petición con curiosidad. ¿Seguir a su mujer?, repitió. Entiendo. No es la primera vez que llevo un caso así. Siguieron el coche de Carmen. Esta vez se dirigió en dirección opuesta al centro de negocios, hacia un barrio exclusivo con hoteles caros. Se detuvo delante del Metrópolis, un complejo de 5 estrellas donde una habitación costaba más que el sueldo mensual de una persona normal. Su mujer tiene estilo para las aventuras, comentó el taxista. Estos hoteles son para asuntos serios. Eduardo no respondió, observando cómo Carmen entraba en el vestíbulo. Se movía con seguridad, como si conociera el camino. Espere aquí, le dijo al conductor. Vuelvo enseguida. ¿Y si ella le ve? No me verá. Eduardo entró en el vestíbulo del hotel. Suelo de mármol, lámparas de cristal, música suave. Carmen no se veía por ninguna parte, probablemente ya había subido. En el mostrador de recepción había un guardia de seguridad uniformado, al lado esperaba un conserje. Perdone, se dirigió Eduardo al conserje. Busco a mi mujer. Rubia alta, vestido negro. Acaba de entrar. ¿Es usted huésped nuestro? No, pero. Entonces no puedo proporcionar información sobre los huéspedes. Escuche, es importante. Sospecho que mi mujer. Señor, intervino el guardia de seguridad, le ruego que abandone el hotel. Sin tarjeta de huésped no puede permanecer en el edificio. Eduardo comprendió que por la entrada principal no pasaría. Salió a la calle y rodeó el edificio, buscando entradas de servicio. En la parte trasera encontró una puerta con el cartel solo personal. La puerta estaba entreabierta, alguien del personal fumaba cerca. Eduardo esperó a que el fumador se fuera y se coló adentro. Se encontró en un pasillo de servicio, paredes grises, iluminación fluorescente, olor a lejía. Fue rápidamente hacia los ascensores, tratando de parecer un empleado del hotel.
El ascensor le subió al 7º piso. Eduardo salió a un lujoso pasillo con alfombras y cuadros. Las habitaciones se distribuían por ambos lados, pero ¿cómo encontrar la correcta? Empezó a caminar lentamente, escuchando los sonidos tras las puertas. Un grito seco le hizo darse la vuelta. 2 guardias de seguridad con trajes se acercaban rápidamente por el pasillo. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo ha entrado? Busco a mi mujer, trató de explicar Eduardo. Está aquí con otro hombre. Sus documentos. La tarjeta de huésped. No tengo tarjeta, pero... Entonces venga con nosotros. Los guardias le cogieron por los brazos y le llevaron al ascensor. Eduardo no se resistió, un escándalo solo empeoraría la situación. Le sacaron por la entrada principal bajo las miradas curiosas de los huéspedes. No vuelva a aparecer aquí sin autorización, le advirtió el guardia mayor. Si no, llamaremos a la policía. Eduardo subió al taxi, sintiendo humillación e impotente rabia. El conductor movió la cabeza con compasión. No ha habido suerte. ¿Su mujer sigue ahí? Parece que sí. ¿Quiere que esperemos? No, lléveme a casa. En casa Eduardo trató de poner en orden sus pensamientos. Se sentó en el sillón, bebía whisky y reflexionaba sobre lo que había visto. Carmen en un hotel caro aún no era prueba de infidelidad. Quizás realmente se encontraba con un cliente que necesitaba un ambiente confidencial. La gente rica a veces prefiere resolver problemas personales en territorio neutral. A las 9:30 se abrió la puerta de entrada. Carmen entró en el salón, se quitó los zapatos, se dejó caer cansada en el sofá. ¿Cómo van las cosas?, preguntó, notando el vaso en su mano. Bien. ¿Cómo ha ido tu cita? Productiva. El paciente por fin pudo abrirse. Contó sus miedos. ¿Dónde os habéis encontrado? En territorio neutral. Alquiló una sala de reuniones en un hotel, no quería que nadie le viera en una clínica psicológica. Eduardo estudió el rostro de su mujer. Parecía tranquila, solo un ligero rubor en las mejillas delataba excitación. ¿En qué hotel? Metrópolis. Caro, claro, pero él insistió. El estatus es importante para él. Decía la verdad sobre el hotel. Pero entonces, ¿por qué él sentía que le estaban engañando? En el trabajo, el día siguiente trajo nuevos disgustos. Diego Martínez entró en su despacho sin llamar, se dejó caer en el sillón frente a la mesa y sonrió ampliamente. Eduardo, ¿cómo va la vida familiar? ¿Tu mujer no se aburre? ¿Qué quieres decir? Nada especial. Solo que las mujeres, ya sabes, son seres emocionales. Necesitan atención, comprensión. Especialmente cuando los maridos están siempre trabajando. En la voz de Diego sonaba una burla mal disimulada. Eduardo sintió una oleada de irritación. Diego, si tienes algo que decir, dilo directamente. ¿Qué voy a decir? Solo observaciones. Mira, Víctor, por ejemplo, Diego señaló hacia el despacho del socio, también está casado. Y también se preocupa por la felicidad familiar. ¿Qué le pasa a Víctor? Nada especial. Problemas familiares normales. Las mujeres son todas diferentes, pero las necesidades son parecidas. Diego se fue, dejando a Eduardo en un estado de creciente inquietud. ¿Qué sabía este joven insolente? ¿Por qué todos a su alrededor habían empezado a hablar con insinuaciones? Víctor realmente tenía mal aspecto. En la reunión se equivocó 2 veces con las cifras de los informes, se distraía constantemente y cuando Eduardo propuso discutir nuevos proyectos, le quitó importancia. Hoy no. No me funciona la cabeza. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Problemas en casa? Víctor levantó bruscamente los ojos, en ellos brilló el miedo. ¿Por qué preguntas? ¿Alguien ha dicho algo? Nadie ha dicho nada. Solo veo que no estás en forma. Todo normal, gruñó Víctor y salió rápidamente del despacho. Aurelio también evitaba la comunicación. Cuando Eduardo le pidió que preparara un resumen financiero, el contable tartamudeando respondió. Por supuesto, sin duda. Solo que necesito comprobar todo otra vez. Puede haber inexactitudes. ¿Qué inexactitudes? Bueno, cifras. Cálculos. Todo está complicado ahora. Eduardo comprendió que no obtendría una respuesta sensata.
Aurelio estaba tan nervioso que las manos le temblaban cuando reorganizaba los documentos en la mesa. Por la tarde en casa Eduardo trató de hablar con Pablo. Su hijo preparaba el trabajo de fin de carrera sobre economía, estaba sentado delante del ordenador en su habitación. ¿Cómo van las cosas en la universidad? Bien, respondió Pablo sin levantar los ojos de la pantalla. Mamá llega tarde mucho últimamente. Ajá. Dice que tiene mucho trabajo. ¿No has notado nada extraño? Pablo por fin se apartó del ordenador, miró a su padre. ¿Cómo qué? No sé. Quizás llamadas, comportamiento inusual. Papá, ¿qué te pasa? Mamá es psicóloga, siempre tiene llamadas. Y se comporta normal. Eduardo asintió y salió de la habitación. Quizás realmente se había inventado demasiado. Pero la sensación de que le tomaban el pelo se hacía cada vez más fuerte. Eduardo tomó la decisión durante el desayuno, observando cómo Carmen bebía lentamente el café y hojeaba las noticias en el teléfono. Parecía tranquila, incluso demasiado tranquila para una mujer cuyo marido había empezado a hacer preguntas incómodas. ¿Hoy también vas a llegar tarde? Preguntó. Probablemente. Tengo 2 consultas después de las 6. ¿Dónde te encontrarás? Carmen levantó los ojos de la pantalla, miró atentamente a su marido. Eduardo, ¿qué te pasa? Te has vuelto muy suspicaz. Desconfiado. Solo me intereso por tu trabajo. Me encuentro con los clientes donde les resulta cómodo. A veces en cafeterías, a veces en sus oficinas. Depende de las circunstancias. Después de que se fuera, Eduardo fue a la cafetería Ciudad Vieja, que estaba a 2 manzanas de su casa. Un lugar popular, Carmen a veces iba allí a tomar café. Si realmente se encontraba con clientes en lugares públicos, podía haber elegido esta cafetería como cómoda y familiar. El camarero detrás de la barra, un chico de unos 25 años con un corte moderno, escuchó cortésmente su petición. ¿Entiende? Decía Eduardo, sintiendo incomodidad por sus propias palabras. Tengo problemas matrimoniales. Sospecho que mi mujer me es infiel. Si viene aquí con un hombre, necesito saberlo. El camarero asintió con comprensión. Pasa. No es la primera vez que oigo peticiones así. ¿Cómo se llama su mujer? Carmen. Rubia alta, 45 años, normalmente bien vestida. Eduardo sacó la cartera, puso varios billetes en la barra. Si viene, llame inmediatamente. Aquí tiene mi número. De acuerdo. En la oficina Eduardo trataba de concentrarse en el trabajo, pero los pensamientos volvían constantemente a su mujer. ¿Quizás realmente se estaba volviendo paranoico? 20 años de matrimonio y nunca había tenido sospechas serias de su infidelidad. Carmen siempre había sido una mujer atractiva, los hombres le prestaban atención, pero se comportaba con dignidad, no coqueteaba, no daba motivos para celos. ¿Qué había cambiado? ¿Las llamadas nocturnas? ¿Los retrasos en el trabajo? Pero los psicólogos realmente tienen situaciones de emergencia. ¿El vestido caro nuevo? Las mujeres siempre compran ropa nueva. ¿El comportamiento extraño de los colegas? Quizás los problemas del negocio no tenían nada que ver con la vida personal. A las 2:30 sonó el teléfono. El número del camarero de la cafetería. Está aquí, dijo la voz familiar. Sentada en la mesa del rincón con un hombre de unos 40. Pelo oscuro, traje caro. El corazón de Eduardo empezó a latir más rápido. ¿Cómo se comportan? Hablan. Se inclinan cerca uno del otro. Él le ha tocado la mano varias veces. Entiendo. Gracias. Eduardo miró el reloj. Faltaban más de 2 horas para el final de la jornada laboral, pero tenía una reunión con posibles inversores. Una cita importante que podía resolver los problemas financieros de la empresa. Pero su mujer con un amante en la cafetería era más importante que todo. Se levantó de la mesa, cogió la chaqueta. Víctor entró en el despacho justo en ese momento. Eduardo, dentro de media hora la reunión con los inversores. ¿Estás preparado? Aplázala. ¿Qué? Aplaza la reunión. Di que tengo una emergencia. ¿Te has vuelto loco? Llevamos un mes preparando esta reunión. Han venido de otra ciudad especialmente. Busca una excusa. Aplázala para mañana. Eduardo salió de la oficina sin escuchar las objeciones de su socio.
En el ascensor sacaba las llaves del coche, en el aparcamiento casi atropelló al guardia de seguridad al salir a la carretera. Llegó a la cafetería en 12 minutos, violando varias normas de tráfico. Aparcó enfrente, vio en la ventana las siluetas de gente en las mesas. El corazón le latía tan fuerte que le zumbaban los oídos. Eduardo cruzó la calle, empujó la puerta de la cafetería. El camarero detrás de la barra le hizo un gesto, señaló con los ojos hacia el rincón del local. Eduardo giró la cabeza y vio a su mujer. Carmen estaba sentada en una mesita redonda pequeña enfrente de una mujer de unos 60 años con un traje gris severo. Pelo canoso, peinado cuidado, gafas de montura fina. Rostro inteligente, postura segura. En la mesa entre ellas había algunos documentos, las dos mujeres discutían algo, inclinadas sobre los papeles. No había ningún hombre con traje caro cerca. Carmen levantó los ojos y vio a su marido. En su rostro se reflejó sorpresa, después recelo. ¿Eduardo? ¿Qué haces aquí? Se acercó a la mesa, sintiendo cómo le corría sudor frío por la espalda. ¿El camarero le había engañado? ¿O el hombre ya se había ido? Yo, estaba cerca. Te vi por la ventana. Te presento. Carmen se levantó, señaló a la mujer mayor. Esta es Esperanza Coronado, mi colega. Estamos discutiendo un caso clínico complicado. La mujer le tendió la mano, le estrechó la palma con firmeza. Mucho gusto. Su mujer me ha hablado de usted. Carmen es una especialista excelente, a menudo le pido consultas. ¿Dónde trabaja usted? Preguntó Eduardo, tratando de calmar el temblor en la voz. En el Centro Municipal de Ayuda Psicológica. Dirijo el departamento de terapia familiar desde hace 15 años. Eduardo miró los documentos en la mesa. Efectivamente, algunos formularios médicos, test psicológicos, términos profesionales. Siéntese, le propuso Esperanza. Acabamos de terminar. Gracias, pero tengo que ir al trabajo. Se sentía como un completo idiota. Carmen recogía los documentos en una carpeta, sus movimientos eran precisos, pero en los ojos se leía irritación. Hasta la vista, Esperanza, se despidió. Nos llamamos mañana. Por supuesto. Y piense en mi propuesta sobre la práctica conjunta. Salieron de la cafetería juntos. Carmen guardó silencio hasta que subieron a sus coches respectivos. Después bajó la ventanilla. Eduardo, necesito hablar seriamente contigo. En casa. Él condujo despacio, tratando de poner en orden los pensamientos. ¿El camarero había mentido? ¿O había visto algo diferente? Quizás antes de la llegada de la colega Carmen realmente se había encontrado con un hombre y después éste se había ido. Pero los documentos parecían auténticos. Y Esperanza no daba la impresión de ser una actriz. En casa Carmen le esperaba en el salón. Estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas. Postura tranquila, pero el rostro duro. Siéntate, dijo. Tenemos que hablar. Eduardo se sentó en el sillón de enfrente, evitando su mirada. Eduardo, ¿qué te pasa? ¿Me estás siguiendo? No, yo solo. No mientas. ¿Me sigues? Hoy en la cafetería, ayer llamadas con preguntas sobre dónde estoy y con quién. ¿Qué pasa? Tengo motivos para preocuparme. ¿Qué motivos? Trató de formular sus sospechas, pero sonaron lamentables y poco convincentes. Las llamadas nocturnas, ella las había explicado por el trabajo con pacientes. Los retrasos, también cuestiones laborales. La ropa nueva, una mujer tiene derecho a comprarse ropa. Te has vuelto paranoico, dijo Carmen cuando terminó. Patológicamente celoso. Es un problema psicológico serio. No soy paranoico. Entonces, ¿cómo explicas tu comportamiento? Seguimientos, sospechas sin fundamento, interrogatorios constantes. ¿No confías en mí después de 20 años de matrimonio? Confío, pero. No hay peros. O confías o no confías. Carmen se levantó, fue a la ventana, le dio la espalda. Eduardo, estoy cansada de esto. Si sigues sospechando de mí, controlándome, siguiéndome, tendré que reconsiderar nuestra relación. ¿Qué quieres decir? No viviré con un marido que me considera una cualquiera. Yo no te considero. Sí me consideras. Si no, no te comportarías así.
Salió de la habitación, dejándole en un estado de completa confusión. Quizás tenía razón. Quizás realmente se había vuelto inadecuadamente celoso. El trabajo, el estrés, la edad, todo eso podía afectar a la psique. Al día siguiente en la oficina le esperaban nuevos problemas. Aurelio estaba sentado en su despacho pálido como el papel, delante de él había documentos y una calculadora. Eduardo, dijo cuando vio al jefe, tenemos un problema. Un problema grande. ¿Cuál? Cometí un error en los cálculos del contrato con la empresa metalúrgica. Calculé mal la cantidad de materiales. ¿Qué tan mal? Por 2 millones. Eduardo sintió como si la tierra se hundiera bajo sus pies. ¿Cómo ha pasado esto? No lo sé, Aurelio jugaba con el bolígrafo con dedos temblorosos. Probablemente confundí las cifras. O un fallo en el programa. No lo entiendo. ¿Cuándo se enterará el cliente? Mañana empieza la entrega de materiales. Lo verán inmediatamente. Esto significaba no solo la pérdida de beneficio, sino también una multa enorme por incumplimiento de contrato. La empresa podía no soportar tal golpe. Víctor entró en el despacho en el momento más inoportuno. Eduardo, sobre la reunión de ayer con los inversores. Están muy descontentos con el aplazamiento. Dudan de nuestra fiabilidad. Tenemos problemas más serios, dijo Eduardo y le contó el error de Aurelio. El rostro de su socio palideció. ¿2 millones? No sobreviviremos. ¿Tienes ideas de cómo resolver el problema? Víctor guardó silencio, después dijo inseguro. Se puede intentar pedir un crédito. Con garantía inmobiliaria. ¿Con qué garantía? La oficina está alquilada, las naves de producción también. Con garantía de tu casa. Eduardo miró a su socio. En sus ojos brillaba algo extraño, no desesperación, sino más bien expectativa. Víctor, ¿estás seguro de que esto es un error técnico? ¿Qué quieres decir? Aurelio trabaja con nosotros 10 años. Nunca ha cometido errores así. La gente envejece. La atención se dispersa. ¿Quizás alguien está interesado en robar nuestro dinero? Víctor se levantó bruscamente. ¿Qué, me sospechas a mí? No te sospecho de nada. Solo trato de entender la situación. Entiendo. Ahora tienes un periodo de sospechas. Primero sospechas de tu mujer, ahora del socio. Víctor salió dando un portazo. Eduardo se quedó solo con la sensación de que el mundo se derrumbaba a su alrededor. En casa problemas con la mujer, en el trabajo quiebra financiera, y todos alrededor se comportaban de manera extraña. Cogió el teléfono, marcó el número de un detective privado que le había recomendado un conocido abogado una vez. Si realmente se estaba volviendo paranoico, que un profesional se lo demostrara. Y si las sospechas estaban fundadas, más razón para pedir ayuda de un especialista. El accidente en la obra ocurrió en el momento más inoportuno. La grúa torre enganchó la línea eléctrica, cortó los cables. Los obreros pararon todas las máquinas, llamaron al servicio de emergencias. Eduardo pasó en el sitio hasta las 11:30 de la noche, resolviendo problemas con los electricistas y contratistas. El camino a casa llevó otra media hora más, atascos, semáforos, el ajetreo vespertino habitual. Cuando por fin aparcó cerca de su casa, eran ya las 12 menos cuarto. Las ventanas de la planta baja brillaban con luz amarilla cálida, Carmen no dormía. Eduardo abrió la puerta de entrada con llave, tratando de no hacer ruido. En el recibidor colgaba su chaqueta, que se había olvidado por la mañana, en el suelo estaban los zapatos de su mujer, esos negros que se ponía para las citas con clientes. Extraño, normalmente Carmen guardaba cuidadosamente el calzado en el armario. Pasó al salón, encendió la lámpara de pie. La habitación parecía normal, sofá, sillones, mesa de centro, televisor. Pero algo no estaba bien. La atmósfera parecía densa, saturada de presencia ajena, como si aquí hubiera estado gente hace poco. En la mesa de centro había 2 tazas. Eduardo se acercó, miró dentro. En una quedaba té, en la otra café. Carmen no bebe café por la noche, dice que la cafeína no la deja dormir. Junto a las tazas había un cenicero lleno de colillas. Eduardo lo cogió, estudió el contenido. Colillas de diferentes marcas de cigarrillos, unas finas, de mujer, otras gruesas, de hombre. Carmen había dejado de fumar hacía 5 años después de que a su amiga le diagnosticaran cáncer de pulmón.
En el aire flotaba un olor, no de tabaco, sino de algo más. Colonia masculina, cara, con notas de cedro y almizcle. Un aroma desconocido que definitivamente no pertenecía ni a él ni a su mujer. ¿Eduardo? La voz de Carmen llegó desde el pasillo. Rápidamente volvió a poner el cenicero en su sitio, se apartó de la mesa. Carmen apareció en el umbral, en bata blanca de rizo, pelo revuelto, rostro ligeramente enrojecido, como si hubiera tomado una ducha caliente. «Vienes muy tarde», dijo, acercándosele. «¿Cómo han ido las cosas en la obra?» «Problemas con la electricidad. Tuve que solucionarlo». Carmen asintió, le abrazó. Eduardo sintió el olor de su champú, el aroma habitual, familiar. Pero debajo se percibía esa misma colonia masculina. «¿Te has duchado?», preguntó. «Sí. No podía dormir, decidí relajarme». «¿Y has tomado té?» «Ajá. Con miel y hierbas. Una mezcla relajante». Eduardo se apartó con cuidado, la miró a los ojos. Las pupilas de Carmen estaban ligeramente dilatadas, tenía rubor en las mejillas. Parecía excitada, no relajada después del té tranquilizante. ¿Y el café quién se lo ha tomado? ¿El café? Carmen se volvió hacia la mesa, vio las 2 tazas. «Ah, eso es de esta mañana. No tuve tiempo de recoger. Esta mañana solo tomaste té». «Lo recuerdo». «Entonces de ayer», dijo rápidamente. «O de anteayer». «No recuerdo exactamente». En la calle se oyó el sonido de un motor arrancando. Eduardo aguzó el oído, un coche se ponía en marcha. El motor funcionaba silencioso, pero claro. «¿Quién es?», preguntó. «¿Quién es qué?». «El coche». «Alguien se va». Carmen se encogió de hombros. «Los vecinos, probablemente. O invitados de la calle de al lado». Eduardo se acercó a la ventana, apartó las cortinas. En la calle estaba oscuro, las farolas brillaban débilmente, pero alcanzó a ver las luces rojas que se alejaban del coche. La máquina doblaba la esquina, un sedán oscuro o un todoterreno, no pudo distinguir el modelo. «Un poco tarde para visitas de vecinos», comentó. «La gente vive de diferentes maneras. Quizás alguien vuelve del trabajo». Eduardo volvió a la mesa, miró otra vez el cenicero. «Carmen, tú no fumas». «No». «¿Entonces de dónde las colillas?». Se acercó, miró en el cenicero, frunció el ceño. «Extraño. Quizás Pablo fumó con amigos». «Pablo no fuma. Y hoy ha estado todo el día en la universidad, después tuvo entrenamientos en el gimnasio». «Entonces no lo sé». Carmen cogió el cenicero, se dirigió a la cocina. «Lo tiraré a la basura». «Espera», la detuvo Eduardo. «Quizás deberíamos aclarar esto». «¿Aclarar qué?». «¿Las colillas?». En su voz sonó irritación. «Eduardo, otra vez empiezas con tu paranoia». «¿Qué paranoia?». «Sospechas, interrogatorios, búsqueda de pruebas donde no las hay. Ayer hablamos de esto». Carmen se fue a la cocina. Eduardo subió al segundo piso, miró en la habitación de su hijo. Pablo estaba sentado delante del ordenador con auriculares, preparaba el trabajo de fin de carrera sobre macroeconomía. Al ver a su padre, se quitó los auriculares. «Hola, papá. ¿Cómo han ido las cosas en la obra?». «Bien». «Dime, ¿no has traído a nadie a casa hoy?». «No». «¿Por qué?». En el salón había colillas en el cenicero. Pablo movió la cabeza. «Yo no fumo, ya lo sabes. Y mis amigos tampoco fuman, todos hacemos deporte». Eduardo salió de la habitación, pasó al dormitorio. Carmen ya estaba acostada en la cama, leía un libro, alguna novela sobre psicología de las relaciones. «¿Cómo está Pablo?», preguntó sin levantar los ojos de las páginas. «Bien. Estudia». Eduardo se desnudó, se acostó al lado de su mujer. Ella olía a champú y crema corporal, pero bajo estos aromas familiares aún se percibía el aroma de la colonia ajena. «Carmen», dijo en la oscuridad, «si tuvieras problemas personales, ¿me lo dirías?». «¿Qué problemas?». «Cualesquiera. Sentimientos hacia otra persona, por ejemplo». Se volvió hacia él sintió su respiración en su rostro. «Eduardo, basta. Quedamos en que nada de sospechas, nada de interrogatorios». «No interrogo. Solo pregunto».
No tengo a nadie más que a ti y a Pablo. Y si sigues sospechando de mí, puedes perder incluso esto. Se dio la vuelta, se acomodó. A los pocos minutos su respiración se volvió uniforme, se había dormido. O fingía dormir. Eduardo yacía con los ojos abiertos, escuchando los sonidos de la noche. Por la ventana de vez en cuando pasaban coches, en algún sitio ladraba un perro. Sonidos normales de una noche normal. Pero ahora cada susurro parecía sospechoso. Cada sonido de motor le hacía tensarse. ¿No volvía alguien a su casa? ¿No esperaba a alguien su mujer, que yacía a su lado? A las 3 de la noche se levantó, se acercó a la ventana, miró a la calle. Carretera vacía y oscura, farolas escasas, casas durmiendo. Ningún coche sospechoso, ninguna silueta en las sombras. ¿Quizás realmente se estaba volviendo loco? ¿Quizás las colillas pertenecían al fontanero que había venido a arreglar el grifo? ¿O al cartero que había venido por la firma de una carta certificada? ¿Y el olor de colonia eran aromas urbanos normales que se adhieren a la ropa y al pelo? ¿Pero la taza con café caliente? ¿El susurro por teléfono? ¿El sonido del coche que se alejaba justo en el momento de su llegada? Demasiadas coincidencias para una sola tarde. Por la mañana Carmen se levantó más temprano de lo habitual, se arregló para el trabajo rápida y eficientemente. Durante el desayuno estuvo exageradamente cariñosa, le servía café, le preguntaba por sus planes del día, le contaba sobre sus citas con pacientes. Hoy tengo un caso difícil, decía. Una pareja al borde del divorcio. El marido se ha vuelto intolerablemente suspicaz, la mujer no soporta el control constante. ¿Y qué les aconsejas? A él, que se trate la manía persecutoria. A ella, que tenga paciencia o tome decisiones drásticas. Carmen se levantó de la mesa, le besó en la mejilla. Nos vemos esta tarde. Intentaré no llegar tarde. Después de que se marchara, Eduardo se quedó mucho tiempo sentado en la cocina, terminándose el café frío y reflexionando sobre las palabras de su mujer. Un caso clínico demasiado apropiado para su situación. Insinuaciones demasiado transparentes de que él se comportaba de manera inadecuada. Pero si él era inadecuado, ¿de dónde habían salido las colillas en el cenicero? ¿Y quién había bebido café en su salón a altas horas de la madrugada? La mañana comenzó con una catástrofe. Eduardo aún no se había quitado la chaqueta cuando Aurelio irrumpió en su despacho. El rostro del contable estaba ceniciento, las manos le temblaban tanto que apenas podía sujetar los documentos. Eduardo, la voz se le quebró, he cometido un error terrible. He transferido dinero al sitio equivocado. ¿A qué sitio equivocado? 1,5 millones. Debía mandarlo a los promotores por los materiales, y lo he enviado, no sé a quién. Confundí los números de cuenta. Eduardo se sentó en el sillón, sintiendo cómo se le entumecían las piernas. Enséñame los documentos. Aurelio puso sobre la mesa los extractos de las operaciones bancarias. Efectivamente, una suma importante había ido a parar a la cuenta de una empresa llamada Estrella del Norte, de la que Eduardo no había oído hablar nunca. ¿Cómo ha pasado esto? No lo sé, el contable manoseaba el borde de la carpeta. Ayer hacía las transferencias, tenía prisa. Supongo que copié el número de cuenta que no era. Aurelio, lleva usted 15 años haciendo transferencias bancarias. Nunca había cometido errores así. Sí, pero, la edad, la tensión, el estrés. Últimamente me funciona mal la cabeza. Eduardo estudió el rostro del contable. Este evitaba la mirada directa, se humedecía constantemente los labios, signos de gran tensión nerviosa. ¿Se puede cancelar la transferencia? Es tarde. El dinero ya ha llegado al destinatario. El banco dice que necesita el consentimiento de la otra parte para devolverlo. ¿Y quién es esa otra parte? La empresa está registrada a nombre de un testaferro. No hay contactos. 1,5 millones había desaparecido. Ese dinero habría bastado para 2 meses de funcionamiento de la empresa. A mediodía llegó Víctor con noticias sobre las negociaciones con un gran cliente. Eduardo contaba con ese contrato como salvación de los problemas financieros. No ha salido bien, dijo el socio, desplomándose en el sillón. Los clientes se han negado. ¿Por qué? Llegué tarde a la reunión. El tráfico, ya sabes. ¿Cuánto tarde? 1 hora. Puede que 1,5 horas. Eduardo miró a su socio con perplejidad.
En 15 años de trabajo conjunto, Víctor nunca había llegado tarde a reuniones importantes. Al contrario, siempre llegaba antes de tiempo, se preparaba minuciosamente. Víctor, son las negociaciones más importantes. Un contrato de 5 millones. Lo entiendo. Pero ¿qué se le va a hacer? El tráfico es impredecible. ¿No se puede aplazar la reunión? Dijeron que trabajan con contratistas puntuales. La negativa es definitiva. Víctor hablaba de manera monótona, sin pesar en la voz. Como si la pérdida de un contrato multimillonario no le molestara especialmente. Al atardecer vino Diego con la tercera ración de malas noticias. Eduardo, dijo, acomodándose frente a la mesa, estamos perdiendo a Construcciones Granito. Construcciones Granito era su cliente clave, aportaba 1/3 de los beneficios totales de la empresa. ¿Por qué motivo? Malentendido sobre las fechas de entrega. Les dije que los materiales estarían listos para el día 15 y ellos entendieron que para el 5. Diego, tú eres especialista en negociaciones. ¿Cómo se pueden confundir las fechas? Pasa, se encogió de hombros el joven gerente. Factor humano. ¿No hubo confirmación por escrito? Sí la hubo, pero puse la fecha equivocada en la carta también. Eduardo miró atentamente a Diego. Este estaba sentado relajadamente, incluso con cierta sonrisa burlona en los ojos. No parecía una persona que hubiera arruinado por casualidad un gran negocio. ¿Se puede arreglar la situación? Ya han firmado contrato con los competidores. Dicen que no quieren trabajar con socios poco fiables. En una semana la empresa había perdido 1,5 millones por el error del contable, se había quedado sin un contrato de 5 millones por el retraso del socio y había perdido un cliente clave por el malentendido del gerente. Demasiadas casualidades para un solo periodo. Eduardo empezó a sospechar sabotaje, pero no podía entender los motivos. ¿Para qué iban a querer Aurelio, Víctor y Diego destruir la empresa que alimentaba a sus familias? ¿Qué sentido tenía destruir un negocio del que ellos mismos formaban parte? Por la tarde en casa le contó a Carmen los problemas del trabajo. Ella escuchó atentamente, asentía en los momentos oportunos, exclamaba con compasión cuando él describía el alcance de las pérdidas. ¡Qué horror!, dijo cuando él terminó. ¿Y todo ha sido por casualidad? No lo sé. Puede que alguien esté haciendo daño a la empresa adrede. ¿Para qué? ¿A quién le conviene? ¿A los competidores? ¿O a alguien de los empleados? Carmen le servía té, sus movimientos eran tranquilos, la cara expresaba compasión. Pero Eduardo se fijó en un detalle extraño, no hacía preguntas aclaratorias. Normalmente su mujer se interesaba por los detalles de sus problemas laborales, daba consejos, proponía opciones de solución. Ahora escuchaba como una persona que ya conocía toda la historia. ¿Y qué dicen tus socios?, preguntó. Víctor propone pedir un crédito con garantía inmobiliaria. ¿Con garantía de nuestra casa? Sí. ¿Y vas a aceptar? No lo sé. Es un riesgo. Un gran riesgo, asintió Carmen. Puedes quedarte sin techo. En su entonación no había inquietud. La perspectiva de perder la casa familiar parecía no preocuparle demasiado. Carmen, ¿no has notado nada extraño en el comportamiento de mis empleados? ¿En qué sentido? Cuando han venido de visita, o los has visto en algún sitio. Puede que hayan dicho algo raro. No, respondió rápidamente. Nos cruzamos pocas veces. Respuesta demasiado rápida. Como si se hubiera preparado de antemano para esa pregunta. Al día siguiente Eduardo decidió trabajar en casa para analizar en un ambiente tranquilo los documentos financieros. Carmen se fue a ver clientes, Pablo a la universidad. La casa estaba vacía y silenciosa. Revisando papeles en la mesa de la cocina, Eduardo oyó el sonido de algo que caía. Algo se había caído en el recibidor. Salió a mirar, en el suelo estaba el bolso de Carmen. Seguramente había estado mal colgado del gancho. Al levantar el bolso, se fijó en que se había caído un pequeño estuche de terciopelo. Lo abrió, dentro había unos pendientes de oro con diamantes. Caros, de factura elegante, claramente no bisutería. Eduardo no había visto nunca esos pendientes. Recordaba todas las joyas de su mujer, el anillo de boda que había comprado hacía 20 años, la cadena de oro por su cumpleaños, los pendientes de perlas por el aniversario de boda. Los nuevos pendientes costaban claramente más de lo que él se podía permitir en los últimos años.
Cuando Carmen volvió a casa, le preguntó. Bonitos pendientes. ¿Son nuevos? ¿Qué pendientes? Se paró mientras se quitaba el abrigo. Los de oro, con diamantes. En tu bolso. Ah, esos, Carmen sonrió. Un regalo de una paciente. Está muy agradecida por la ayuda en su crisis familiar. Un regalo caro. Ella tiene dinero. Su marido es un empresario de éxito. Normalmente los pacientes regalan flores o bombones. Esta mujer es especial. Nos hemos hecho casi amigas durante el tiempo de trabajo. Eduardo asintió, pero la explicación le parecía forzada. Los psicólogos mantienen distancia profesional con los clientes. Los regalos caros violan las fronteras éticas. ¿Cómo se llama? ¿Quién? La paciente que regala diamantes. Ana. Ana Dolores. ¿Apellido? No puedo revelar datos de los pacientes. Secreto médico. Carmen se fue a la cocina a preparar la cena. Eduardo se quedó en el recibidor, reflexionando sobre los pendientes de oro y las pacientes agradecidas. Por la noche, cuando toda la familia se reunió para cenar, Pablo contaba cómo había sido su día en la universidad. Mencionó que después de clase había ido al centro comercial a comprar libros. Por cierto, papá, vi a mamá en Europa Park, dijo de pasada. Estaba con un hombre. Eduardo levantó los ojos del plato. ¿Con qué hombre? No lo sé. Lo vi de lejos. Alto, con traje. Iban por el centro comercial, hablando de algo. ¿A qué hora fue? Hacia las 5. Puede que las 5:30. Eduardo miró a su mujer. Carmen comía tranquilamente la sopa, sin mostrar signos de inquietud. Carmen, ¿estuviste hoy en Europa Park? Sí. Compraba un regalo para mi sobrina. Pronto es su cumpleaños. ¿Y el hombre? ¿Qué hombre? Pablo te vio con un hombre. Ah, era un dependiente. Me ayudaba a elegir el regalo. Un joven muy educado. Iban juntos por el centro comercial, precisó Pablo. No en la tienda, sino por el pasillo. Me acompañó hasta la salida, explicó Carmen. Buen servicio en las tiendas caras. Las respuestas estaban preparadas de antemano. Para cada pregunta, una explicación lógica. Pero demasiadas explicaciones requieren demasiadas situaciones extrañas. Después de cenar, Eduardo salió al balcón a fumar. No había fumado en 3 años, pero hoy había comprado un paquete de camino a casa. Los nervios fallaban. De pie en el balcón, miraba las luces de la ciudad y trataba de unir todas las extrañezas de las últimas semanas. Problemas financieros en la empresa, comportamiento sospechoso de los empleados, reuniones misteriosas de su mujer, regalos caros de pacientes agradecidas. ¿Podía ser casualidad? ¿Podía ser que simplemente tuviera una racha negra en la vida, el negocio se hundía y en la familia había problemas? Pero la intuición le sugería otra cosa. Todos estos acontecimientos estaban relacionados entre sí. Alguien estaba jugando con él a un juego cuyas reglas no entendía. Alguien destruía metódicamente su vida, primero el negocio, luego la familia. La cuestión era quién era ese alguien. ¿Y para qué lo necesitaba? Eduardo anunció el viaje de negocios durante el desayuno. Procurando hablar con tono rutinario. Mañana me voy a la capital de la provincia. Reunión con posibles inversores. Quizás logre salvar la empresa. Carmen asintió, untando mermelada en la tostada. ¿Por mucho tiempo? 2 días. Tal vez 3. Que tenga suerte, se levantó, le besó en la mejilla. Espero de verdad que todo salga bien. En su voz sonó una preocupación sincera, pero Eduardo notó cómo pasó rápidamente por sus ojos otra emoción. ¿Alivio? ¿Expectación? Me iré temprano por la mañana, para no despertar, añadió. Muy bien. Por la mañana Eduardo efectivamente hizo la maleta, la metió en el coche, se despidió de su mujer e hijo. Pero en lugar de tomar la carretera hacia la capital de la provincia, fue en dirección opuesta, hacia su amigo Sergio, que vivía en una casa particular en las afueras de la ciudad. Necesito dejar el coche en tu garaje un par de días, le pidió. Yo voy a vigilar la casa. Sergio, ex militar, no hizo preguntas innecesarias. ¿Vigilas a tu mujer? Sí. Entiendo. Coge mi coche, no es conocido. Y toma esta radio, si pasa algo, te comunicas enseguida.
Al atardecer Eduardo estaba sentado en el coche ajeno en la calle de al lado, desde donde se veía bien su casa. Las ventanas de la planta baja brillaban con luz cálida, la familia cenaba. Una escena normal, mujer e hijo en la mesa, una tranquila tarde familiar. A las 7:30 salió Pablo de casa con la mochila, se fue a entrenar al gimnasio. Los martes siempre tenía clases de boxeo hasta las 10 de la noche. Carmen se quedó sola. Eduardo esperaba, fumaba cigarrillo tras cigarrillo, prestaba atención a cada sonido. A las 8:30 se acercó a la casa un coche conocido, un vehículo plateado extranjero, coche de servicio de la empresa. Al volante estaba Diego Martínez. El corazón de Eduardo empezó a latir tan fuerte que le zumbaron los oídos. Diego aparcó justo delante de la verja, como si tuviera pleno derecho a estar allí. Salió del coche, se arregló la chaqueta, se dirigió a la puerta de entrada. La puerta se abrió inmediatamente, Carmen esperaba. Incluso desde lejos se veía que se había preparado cuidadosamente, vestido nuevo, peinado, maquillaje. Se abrazaron en el umbral, se besaron, desaparecieron en la casa. Eduardo estaba sentado en el coche, agarrando el volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. 20 años de matrimonio. 20 años de confianza, planes conjuntos, problemas y alegrías comunes. Y todo este tiempo ella había sido capaz de actuar así, de mentir así, de engañar de forma tan virtuosa. Esperó media hora, vigilando las ventanas de la casa. La luz del salón se apagó, se encendió en el segundo piso, en el dormitorio. Después también allí se hizo la oscuridad. Eduardo salió del coche, se acercó silenciosamente a la casa. La puerta se abrió sin ruido. Eduardo se quitó las botas, se quedó en calcetines para que no crujieran las tablas del suelo. La casa olía a perfume de su mujer y a la conocida colonia masculina. De un dormitorio llegaban sonidos, voces amortiguadas, crujido de la cama. Eduardo subía las escaleras lentamente, parándose en cada escalón. La sangre le latía en las sienes tan fuerte que parecía que se oía por toda la casa. Eduardo no volverá hasta el jueves, decía Carmen. Tenemos tiempo. ¿Y si el chico vuelve antes? Pablo llegará tarde. Después del entrenamiento va a casa de su novia. Entonces podemos no tener prisa, se rió Diego. Eduardo llegó a la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta, por la rendija salía una franja de luz de la lámpara de la mesilla. Veía el borde de la cama, la ropa blanca de cama, una pierna femenina. Llenó los pulmones de aire, abrió la puerta de par en par. Unos segundos Eduardo estuvo de pie en el umbral, sin poder moverse. La realidad de lo que pasaba le cubrió como una ola helada. «Perra», rugió, lanzándose hacia la cama. Carmen gritó, Diego intentó levantarse de un salto, pero Eduardo ya le agarraba por el pelo, le arrastraba fuera de la cama. El joven era fuerte, pero se desconcertó por lo repentino del ataque. «Eduardo, para», gritaba Carmen, subiéndose la sábana. Eduardo aflojó los dedos, soltó el pelo de Diego. Diego se cayó. Se golpeó la cabeza contra el armario. Eduardo levantó la pierna, le dio una patada al amante de su mujer entre las piernas. Este se dobló, gimió, intentó arrastrarse. «Te voy a matar», gritaba Eduardo, dando patadas al que estaba en el suelo. «Cabrón. Hijo de puta». Diego agarraba la ropa esparcida por el suelo. Llegó hasta la puerta, salió corriendo al pasillo. Eduardo se lanzó detrás, cogió del suelo las botas de Diego, se las tiró a la espalda. Una bota le dio en la nuca. «No vuelvas a aparecer aquí», gritaba, persiguiendo al amante. «Si te veo cerca de mi casa, te mato». Diego salió a la calle, se las arregló como pudo para meterse en su coche. Arrancó el motor, salió bruscamente. Los vecinos se asomaron a las ventanas, atraídos por los gritos y el ruido. Carmen estaba sentada en la cama, envuelta en una bata. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero en los ojos no se leía miedo, sino otra cosa, ira. ¿Fastidio? «Eduardo, puedo explicarlo todo», dijo en voz baja. «¿Qué hay que explicar?». Miraba la cama destrozada. 20 años de matrimonio, Carmen. 20 años. ¿No es lo que piensas? ¿Y qué es? ¿Un procedimiento terapéutico? Carmen se levantó, se acercó a la ventana, le dio la espalda. «Todo es culpa tuya. Dejaste de darme cariño». Eduardo sintió cómo la ira le invadía con una nueva oleada.
¿Encima le echaba la culpa a él? ¿Encima se justificaba? Empezó a destrozar el dormitorio, volcó la mesilla de noche, tiró la lámpara contra la pared, barrió de la cómoda todos los frascos y joyas. Carmen observaba silenciosa el destrozo. En el cajón de la mesilla, entre las cosas femeninas, había un segundo teléfono. Pequeño, aparato barato, nada parecido al teléfono principal de su mujer. Eduardo lo encendió, empezó a revisar los mensajes. Correspondencia con Diego, fotos íntimas, planes de encuentros, discusión sobre los viajes de negocios y ausencias de él, Eduardo. Pero no solo con Diego. En el teléfono había contactos de Víctor, Aurelio, incluso de algunos hombres desconocidos. Fotografías comprometedoras, sus socios comerciales en compañía de prostitutas, juergas alcohólicas, negocios dudosos. Les hacías chantaje, dijo Eduardo sin levantar los ojos de la pantalla. A mis socios. Les obligabas a perjudicar a la empresa. Eduardo. ¿Cuánto sacaste de ellos? ¿Cuánto valía nuestra familia? Carmen no respondió. Eduardo siguió revisando los mensajes. Cantidades, cuentas, amenazas. Víctor le transfería dinero por callar sobre sus idas a burdeles. Aurelio pagaba para que no le contara a su mujer sus deudas de juego. Todo el plan estaba pensado hasta el mínimo detalle. Carmen se ganaba la confianza de las mujeres de sus socios, se enteraba de los secretos familiares, luego usaba esa información contra los maridos. Y de paso se acostaba con algunos de ellos, por placer o para mayor control. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Preguntó. Eduardo, vamos a hablar con calma. Contesta. ¿Cuánto tiempo me has estado engañando? 2 años, dijo Carmen en voz baja. Quizás 3. 3 años. Mientras él trabajaba, hacía planes, soñaba con el futuro, ella destruía metódicamente su vida. Se acostaba con sus empleados, les extorsionaba dinero, les obligaba a perjudicar el negocio común. ¿Por qué? Preguntó. Lo tenías todo. Familia, casa, bienestar. No tenía nada, respondió Carmen, volviéndose hacia él. Tu mujer, tu propiedad, un anexo de tu vida. Y yo quería ser yo misma. ¿Tú misma? ¿Una puta y una chantajista? Una mujer libre e independiente que decide por sí misma cómo vivir. Eduardo miraba a su mujer y comprendía que no la conocía en absoluto. 20 años al lado de una persona ajena que llevaba la máscara de esposa amorosa y madre solícita. La semana siguiente transcurrió en un extraño silencio. Eduardo dormía en el cuarto de invitados, Carmen en el dormitorio. Casi no hablaban, se encontraban solo en el desayuno y la cena, manteniendo la apariencia de vida familiar normal por Pablo. El hijo sentía la tensión, pero no se atrevía a preguntar. Varias veces Eduardo captó su mirada inquisitiva, pero se callaba. Aún no había llegado el momento de las explicaciones. Eduardo planificaba. Fríamente, metódicamente. Como una operación militar. Carmen había destruido su vida, ahora él destruiría la de ella. Pero no como ella, a traición, a escondidas. Lo haría abiertamente, con testigos, para que todos vieran la verdad. El miércoles envió invitaciones a todos los socios comerciales. Estimados colegas, os invito con vuestras esposas a una cena de negocios el sábado, 7 de la tarde. Discutiremos el plan de salvación de la empresa y la colaboración futura. Lugar, Restaurante Metrópolis. Código de vestimenta, formal. Atentamente, Eduardo Herrera. Víctor llamó en 1 hora. Eduardo, ¿qué cena es esa? Si tenemos crisis en la empresa. Precisamente por eso necesitamos reunirnos y discutirlo todo. Encontrar una salida. ¿Y para qué las mujeres? Es una reunión de negocios. Las mujeres son parte de nuestro equipo. Nos apoyan, tienen derecho a conocer nuestros planes. Víctor vaciló. No estoy seguro de que Olga pueda venir. Tiene migrañas últimamente. Procura convencerla. Es importante. Aurelio también intentó escaquearse. Eduardo, ¿no sería mejor reunirnos en la oficina? El ambiente informal distrae de las cuestiones laborales. Aurelio, después de todos nuestros problemas necesitamos mostrar unidad del equipo. Demostrar públicamente que superamos la crisis. Diego no contestó las llamadas. Eduardo dejó un mensaje en el contestador. Diego, te espero a ti y a tu novia el sábado. No decepciones al equipo.
Carmen acogió la idea de la cena con entusiasmo. Excelente idea, dijo durante la cena del jueves. Puedes resucitar la empresa. Eduardo asintió, observando cómo su mujer hacía planes para la velada. Pensaba que él la había perdonado. Que la semana de silencio era tiempo para reflexionar y él había decidido conservar la familia. ¿Qué me pongo?, preguntó. Quiero tener buena presencia. Vístete como siempre, respondió Eduardo. Todo te queda bien. El viernes fue a una empresa técnica, alquiló un proyector portátil y una pantalla. Le dijo al encargado que lo necesitaba para una presentación de proyecto de inversión. Se conecta a cualquier smartphone, explicaba el técnico. El manejo es sencillo, hasta un niño se las arreglaría. En casa Eduardo preparó cuidadosamente los archivos, capturas de pantalla de la correspondencia de Carmen con cada uno de los socios, fotos comprometedoras, transferencias bancarias. Todo lo organizó por carpetas, las tituló con nombres. Víctor, Aurelio, Diego, cada uno su colección de pruebas. Pablo ayudaba. Papá, ¿para qué el equipo técnico en una cena de negocios? Voy a enseñar a los socios los informes financieros. Demostrar visualmente la situación de la empresa. ¿Y mamá lo sabe? Mamá se va a sorprender, dijo Eduardo, mirando a su hijo a los ojos. Pablo, pase lo que pase esta noche, recuerda, te quiero. Y todo lo que hago está bien. El hijo frunció el ceño. Papá, me das miedo. ¿Qué pasa? Pronto lo sabrás. Prepárate para todo. En el restaurante Eduardo reservó un salón privado para 12 personas. Mesa redonda, iluminación tenue, música en vivo, ambiente perfecto para una celebración familiar. Los camareros colocaron los cubiertos, trajeron flores, prepararon el bar. Eduardo instaló el proyector en un rincón del salón, lo dirigió hacia la pared blanca. No haría falta pantalla, la imagen saldría nítida incluso en una superficie normal. ¿Va a haber alguna presentación?, preguntó el maitre. Sí. Una presentación muy importante. A las 7 de la tarde estaban todos reunidos. Víctor vino con su mujer Olga, una rubia gorda que se quejaba constantemente de la salud y del marido. Aurelio trajo a su flaca mujer Esperanza, profesora de matemáticas con expresión agria. Diego apareció con una joven morena llamada Cristina. Carmen tenía un aspecto magnífico, vestido negro de cóctel, collar de perlas, maquillaje impecable. Sonreía, charlaba con las mujeres, creaba ambiente de fiesta. La esposa perfecta de un empresario exitoso. Pablo estaba sentado al lado de su padre, silencioso y vigilante. Eduardo captó varias veces su mirada, asintió tranquilizándolo. Amigos, empezó Eduardo cuando sirvieron los platos principales, quiero agradeceros que hayáis venido a pesar de las dificultades en nuestro negocio. Somos un equipo, respondió Víctor levantando la copa. Juntos superaremos cualquier problema. Precisamente de eso quiero hablar, continuó Eduardo. Del equipo. De la confianza. De lo que pasa cuando esa confianza se rompe. Se levantó, se acercó al proyector, lo encendió. En la pared apareció una imagen, la primera pantalla del smartphone con correspondencia. ¿Qué es esto?, preguntó Olga, entornando los ojos hacia la pared iluminada. Correspondencia de mi mujer con vuestros maridos, dijo Eduardo tranquilamente. Silencio. Todos se volvieron hacia la pantalla, luego hacia Carmen. Esta palideció, pero aún intentaba mantener la calma. Eduardo, ¿qué haces? Enseño la verdad. En la pantalla apareció un mensaje de Víctor: Carmen, no puedo seguir pagando. Mi mujer empieza a sospechar. Respuesta: entonces se enterará de tus idas al dragón dorado. Con fotos y video. Olga se levantó de un salto. Víctor. ¿Qué significa esto? Olga, puedo explicar. Víctor intentó levantarse, pero su mujer lo empujó de vuelta a la silla. Explica. ¿Qué es el dragón dorado? ¿Qué fotos? Eduardo cambió de diapositiva. Foto de Víctor en una sauna con 2 prostitutas. Olga chilló, agarró la ensaladera, se la tiró al marido. Este se agachó, la ensalada se esparció por el salón. Cerdo. Canalla. Siguiente diapositiva, correspondencia con Aurelio. ¿Tu mujer aún no sabe de tus deudas en el casino? 100.000 es una suma seria. Respuesta: calla, por favor. Si Esperanza se entera, pedirá el divorcio.
Esperanza se volvió lentamente hacia su marido. Aurelio, ¿qué deudas? Esperanza, es un malentendido. ¿100.000 en el casino? La voz de la profesora se iba haciendo más fuerte. ¿Nuestros ahorros? ¿El dinero para la casa de campo? Quería recuperarlo. Esperanza se levantó, se acercó al marido, le dio una sonora bofetada. 35 años juntos. 35 años ahorrando en todo. Carmen se levantó de un salto, se lanzó hacia el proyector. Eduardo, basta. Apaga eso. Él le cogió la mano, la sujetó con fuerza. Aún no está todo. En la pantalla correspondencia con Diego. Fotos íntimas, planes de encuentros, discusión sobre cómo engañar mejor al marido. Cristina miraba la pantalla con interés, para ella era simplemente espectáculo. Diego, resulta que eres un gigoló, observó. Te acuestas con mujeres casadas por dinero. Cállate. Rugió Diego, pero era demasiado tarde. Todas las mujeres miraban ahora a Carmen con odio. Olga y Esperanza comprendían que precisamente ella había destruido sus familias, había extorsionado dinero a sus maridos, les había chantajeado. ¡Puta!, gritó Olga. ¿Cuánto sacaste de ellos? No es lo que pensáis, intentó justificarse Carmen. ¿Y qué es? Esperanza se acercó más, cerrando los puños. ¿Beneficencia? Eduardo apagó el proyector, pero ya era demasiado tarde. El escándalo cobraba impulso. Olga gritaba a su marido, Esperanza lloraba, abrazando el bolso. Diego intentaba salir discretamente del salón, pero Cristina le sujetaba la mano. Amigos, dijo Eduardo en voz alta, quiero comunicaros oficialmente, pido el divorcio de Carmen. Nuestra vida familiar ha terminado. Eduardo, podemos discutirlo todo en casa, intentó intervenir Carmen. No. Aquí, delante de todos. Que sepan cómo eres en realidad. Se volvió hacia los invitados. Carmen abandona inmediatamente mi casa. Nuestra colaboración con quienes traicionaron a la empresa se termina. Víctor, Aurelio, Diego, estáis despedidos. Eduardo, sé razonable, intentó intervenir Víctor. Podemos arreglarlo todo. Ya no se puede arreglar nada. Habéis destruido mi empresa. Esto se llama traición. Pablo estaba sentado en silencio, observando lo que pasaba. Cuando sus miradas se cruzaron, el hijo asintió al padre, señal de comprensión y apoyo. Carmen intentó acercarse a Pablo. Hijo, tú entiendes que papá no tiene razón. No le toques, dijo Eduardo bruscamente. Ya no tienes derecho a llamarte su madre. Pablo se levantó, se acercó a su padre, se puso a su lado. El apoyo silencioso significaba más que cualquier palabra. La velada terminó en completo caos. Olga se fue dando un portazo y prometiendo pedir el divorcio. Esperanza se llevó a Aurelio borracho a casa. A arreglar cuentas con las deudas y créditos. Diego desapareció con Cristina sin despedirse siquiera. Carmen estaba sentada en un rincón del salón, despeinada, con el rímel corrido. Ya no parecía una dama elegante, solo una mujer cansada de mediana edad que había perdido una partida importante. Eduardo, dijo en voz baja, no tengo a dónde ir. Esos son tus problemas. Deberías haber pensado antes. Dame al menos una semana para encontrar vivienda. Tienes el dinero que extorsionaste. Alquila un piso. Pablo se volvió hacia su hijo, dile a papá que no tiene razón. Pablo miró a su madre con una mirada larga. Mamá, ¿papá aún no lo sabe todo? Carmen se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir? Los hombres que venían a casa cuando papá no estaba. Las llamadas nocturnas. Los regalos caros que escondías. Eduardo miró a su hijo con sorpresa. Pablo sabía más de lo que mostraba. Mamá, continuó el chico, yo lo entendía todo, simplemente callaba. Esperaba que entraras en razón. Carmen se levantó, cogió el bolso. Muy bien. Me iré. Pero cuando os deis cuenta de que habéis cometido un error, será demasiado tarde. Nosotros no hemos cometido un error, respondió Eduardo. El error lo cometiste tú. Hace 3 años, cuando decidiste destruir nuestra familia. Carmen salió del restaurante sin volverse. Eduardo y Pablo la siguieron con la mirada, luego se miraron el uno al otro. Medio año después la vida de Eduardo había cambiado radicalmente.
Encontró nuevos socios, jóvenes emprendedores enérgicos que valoraban la honestidad y el profesionalismo. La empresa no solo se recuperó, sino que empezó a expandirse. Pablo se trasladó a estudios nocturnos en la universidad, durante el día ayudaba a su padre en el negocio. Se hicieron más cercanos que nunca. El chico maduró, aprendió a entender a la gente, a comprender los motivos de sus actos. Papá, dijo una tarde, ¿no te arrepientes de lo que hiciste? ¿De qué exactamente? De destrozarle la vida a mamá. Ahora ya nadie la necesita. Eduardo reflexionó. Había oído que Carmen alquilaba una habitación, trabajaba en un centro de oficinas. Ninguna de las clínicas psicológicas quería contratarla, los rumores sobre el escándalo se habían extendido por la comunidad profesional. Pablo, ella misma eligió ese camino. 3 años planeando y llevando a cabo la traición. Recibió lo que se merecía. ¿Y si te hubieras divorciado simplemente en silencio? Sin deshonra pública. Entonces habría encontrado otra víctima. Otro hombre, otra familia que destruir. Su hijo asintió, entendiendo la lógica de su padre. A veces Eduardo veía a Carmen en la calle, envejecida, cansada. Le notaba, se daba la vuelta, se iba apresuradamente. Una vez intentó hablar con él, pero él pasó de largo sin pararse. Su historia había terminado. 20 años de matrimonio borrados en una noche en el restaurante. Pero Eduardo no se arrepentía. La verdad, por cruel que fuera, era mejor que la mentira. Y la venganza, realizada públicamente y con justicia, era mejor que el perdón silencioso de la traición. Construyó una nueva vida sobre los restos de la antigua. Y esa vida era honesta.